Porque según veníamos vino el temporal que se adelantó una hora, ¿no? De manera que en lugar de estar todos acordándose de mis antepasados ahí en la cuesta arriba, por lo menos aquí vemos algo y parece que no nos vamos a mojar más que lo indispensable, ¿no? Por eso suprimimos, en caso de que el tiempo evolucionara, que va a ser que no, entonces podíamos hacer la que teníamos pensado, la caminada, ¿no? Bueno, entonces esto ya teóricamente era la última parada que íbamos a hacer, ¿no? Y aquí hay muchas cosas que explicar, ¿no? Por ejemplo, lo que os decía antes, todos estos relieves veis que están formados por superficies más o menos planas, ¿no? Eso es lo que dicen los libros, que están todos equivocados, ¿no? Dicen que eso se forma porque el granito se descomprime. Si el granito se forma a 20 kilómetros, a 15, 20 kilómetros de profundidad, dicen que cuando la erosión se lleva lo de encima, tienen como un desahogo y se ensanchan y se rompen. Bueno, eso es una mentira. Entonces, si alguien ha escrito eso, tiene que borrarlo si quiere, vamos. Pero yo le recomendaría, ¿cómo se forman estas superficies que se llaman, tienen distintos nombres aquí, lisos o lashes o no sé, hay muchos nombres, ¿no? ¿Cómo se forman? Se forman cuando el granito sube hacia arriba, ¿no? ¿Dónde sube el granito? Pues cuando chocan dos placas, una se mete por debajo de la otra, el roce, ya lo sabéis, de los calendarios, ¿no? La otra se funde y entonces el magma sube un poco. Normalmente pensamos que el magma sube como algo fundido, ¿no? El infierno, el diablo y eso, ¿no? Tampoco, ¿no? La roca ya está cristalizada cuando se mueve hacia arriba, ¿no? Y si nosotros representáramos el pindo, para eso traje una pizarra, pero no es impermeable, entonces ¿qué ocurre? Si nosotros representáramos eso, todo lo que es el relieve del pindo estaría formado por como una especie de domos o cosas así, que son las que van subiendo unas después de una zona muy caliente, empieza a subir para arriba y cada vez que sube choca con las rocas que hay alrededor y al chocar, roza, se forma este relieve, lo que se llama descamación o disyunción en hojas, también dicen hojas de cebolla, estructuran hojas de cebolla, todo eso. Bueno, eso se forma dentro de la tierra a, como digo, 15, 20 kilómetros de profundidad. Y luego cuando se erosiona todo lo que hay arriba, lo que decíamos antes que pasó entre 305 y 200 millones de años, que es cuando llega esto a la superficie por erosión, entonces en ese momento es cuando nosotros estamos viendo este relieve. De manera que el relieve que tiene el granito aquí, en el 80 o 90% de los casos, es un relieve que se ha formado en el interior de la Tierra, ¿no? Incluidas un tipo de cuevas muy específicas que hay, que se ponen aquí en los granitos, que se llaman, aquí las llamamos cacholas, y los de portugueses, los de Vigo, perdón, le llaman cacheiras, ¿no? Bueno, son distintos nombres y luego en Italia les llaman tafonia, ¿no? Bueno, son nombres. Entonces, esto también se forma en el interior de la Tierra. Luego, si no deja de llover un poco, a lo mejor lo dibujo en la pizarra, pero tiene que parar de llover, si no, no hay manera de escribir nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos un relieve en el que veis que hay como una serie de domos a distintas alturas. Entonces tenéis que imaginaroslo en profundidad. Cuando choca una placa, se mete por debajo de otra, se funde y empieza a subir todo este magma, que no es magma sino roca ya hecha, pero que aún es muy maleable, sube hacia arriba. Y en esa subida hacia arriba, que no es muy larga, que es breve, entonces al rozar con las rocas que hay alrededor, ¿no? Entonces se forma esto, ¿no? Los portugueses le llaman a esto una estructura follada, de follas, ¿no? Aquí suena un poco raro, entonces diríamos pues una estructura hojaldrada, ¿no? Como viene de hoja, pues en vez de folla, pues bueno, salvamos el problema del nombre, ¿no? Y es lo que ocurre al rozar ese magma que ya está hecho, al rozar con la caja, con la roca caja, entonces se forman. Entonces, si nosotros miramos todo el pindo, está formado por todas estas serie de estructuras dómicas con estas diaclasas planas que dan esa forma
en domo. No sé si lo veis ahí atrás, ¿no? Pues ese es el origen. Y que, por eso estas rocas lo que nos dan es un paisaje constituido por formas que se formaron en profundidad y que ahora las vemos en superficie, y por eso en la mayor parte de los libros pues dicen que esto se ha formado en la superficie de la Tierra, ¿no? Cuando no es así, se ha formado dentro de la Tierra, ¿no? Otra cosa que vemos aquí, luego la veremos más cerca. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta de rollo que os he soltado? No, bueno. Entonces, otra cosa es el río este. El río, el Sayas, que desemboca, como sabéis, en cascada, luego lo veremos, en el mar, ¿no? Directamente. Bueno, no es el único río gallego, es el más espectacular, pero no es el único que desemboca en el mar, ¿no? Hay otros más pequeñitos, a lo mejor están escondidos porque ahora oye, estos son anuncios, los propietarios de los ríos gallegos, que no son los gallegos evidentemente, pues los han inundado todos para hacer presas para hacer electricidad, ¿no? Entonces no los vemos, pero si no hubiera tanta ansia en sacar el jugo de los ríos, pues entonces veríamos un paisaje totalmente distinto. Claro que esta es la única cascada que, digamos, cae directamente en el mar, como digo, pero hay otras un poco en el interior de las rías que también hacen el mismo efecto, pero ahora están ocultas pues por obras, o por presas, o por embalses, o lo que sea, ¿no? Esto tiene morbo decirlo al lado de esta casa, que no sé cuándo va a llegar la pareja de la Guardia Civil. Bueno, entonces, el tema es cómo se forman las rías gallegas. Como veréis en la guía, las rías, que son los cauces de los ríos que llegaron al mar, ¿no? Las rías han sido excavadas por ríos, no son fallas. También hay algunos libros que dicen que son fallas, ¿no? Es curioso, pues cada vez que tienes una ría, pues dibujas una falla a cada lado, esto se hunde. No. Galicia es un país que se está levantando desde hace millones de años, no hundiendo. También hay otros libros que dicen que si se hundió la costa y se dibujan unas fallas. Siempre hay una falla fabulosa en Galicia donde no hay fallas, pero bueno. Y esa falla sirve para que se hunda esa parte de Galicia en el mar, ¿no? Eso tampoco es cierto, ¿no? Galicia se está levantando desde hace 65 millones de años, cuando se formó la cordillera Cantábrica, empezó a levantarse, ¿no? Como consecuencia de la colisión de otras placas, Galicia se está levantando. Y solo sabemos por qué encontramos niveles marinos a distintas alturas, lo que prueba que se está levantando. Y una de las pruebas de que se está levantando es precisamente este río, ¿no? Este río es muy pequeñito, el Sayas es muy pequeñito, y además se encontró con algo duro como el granito, ¿no? Entonces, cuando empezó a levantarse hace 65 millones de años Galicia, fue incapaz, porque no tenía caudal, de excavar. Excavó lo que pudo, más o menos unos, no sé, quizás unos 300 metros, pero no llegó al final, le quedaron estos 30 metros, ¿no? Y por eso desemboca en cascada, porque no fue capaz, ¿no? No fue capaz de hacer como los grandes ríos, el Tambre, el Ulla, el Lérez, todos los otros ríos que sí pudieron excavar, ¿no? Y entonces al excavar, luego al subir el nivel del mar, hace 15.000 años, entonces todo eso quedó inundado y dio lugar a las rías. Y aquí tenemos este aborto de ría, porque el río no ha sido capaz, ¿no? Y de una fecha, digamos, reciente. Hablamos de entre 65 y 25 millones de años antes de ahora, toda Galicia se empieza a levantar, ¿no? Lentamente, y eso hace pues que este río no fue capaz, porque no tenía agua como los otros, de aprovechar que la tierra se levantaba para ellos seguir excavando y formar estos valles fluviales tan profundos que hay, ¿no? Y esa es un poco la explicación de todo esto. De manera que es un fenómeno relativamente reciente, ¿no? Y no ligado, como ponen otros libros, que es una falla. Bueno, claro, el Olimpo celta, una falla, un cataclismo, no, pues se va levantando lentamente, como ocurren casi siempre los fenómenos en geología. Van produciéndose lentamente, poquito a poco, pero como tiene mucho tiempo por delante, pues una cosa como es subida del mar 3 milímetros, si lo multiplicas por 15.000 te da eso, 45 metros, ¿no? Y dices, no me daba cuenta, pues claro, porque está actuando continuamente. Ese es un poco el problema. De manera que aquí tenemos una ría inacabada,
ahora gracias a Ferroatlántica, no se va a poder acabar nunca porque es la ría que tiene más presas por metro lineal, ¿no? Y bueno, no sabemos por qué quieren hacer presas por todas partes, pero ahora ya el cauce está regulado y lo que desembocaba antes por el río va por esos tubos, ¿no? Que veis ahí de hierro, ¿no? Entonces, pues, se acabó. Consecuencia de la erosión de los ríos, que en otros sitios dan rías y aquí no da rías, ¿no? Y después todo eso sobre un relieve en el que todos los rasgos, la mayor parte de los rasgos se formaron en profundidad. No se formaron en superficie, como dicen algunos libros, sino en profundidad. Y ahora lo único que echa la erosión ha sido llevarse lo que tenía encima, que era más blando, y nos deja el granito con esa especie como de cestas de huevos así, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Yo no sé si me queda por hablar mal de alguien más. Si tenéis alguna idea, pues yo estoy hoy ya sembrado. La Xunta. Bueno, la Xunta no tiene nada que ver con esto, ¿no? Quiere decir que la Xunta no se ha preocupado de esto. Es decir, esto lo ha hecho la alcaldía o el Concello de Dumbría. Los de Ferroatlántica han aportado su granito de arena y jodiendo el río, vamos, y hay niños pequeños. Y nada más, la Xunta aquí no ha hecho nada. Lo promociona ahora, dice que es un sitio extraordinario, pero no ha hecho nada. Todo esto lo ha hecho el Concello de Dumbría, la Xunta no le interesa esto. Hasta hace poco, como decía alguna persona con muy mala baba, los de Ferroatlántica abrían la cascada los domingos después de misa. Entonces había una cosa que decía que era la cascada más cristiana del mundo, porque solo abría los domingos después de misa. Entonces que llegaba la presa, levantaban y soltaban agua para que viniera la gente que ha pedido misa a la una, pues abrían, estaba viendo el agua y se volvía otra vez, ¿no? Ahora no, les obligaron porque todos los ríos tienen que tener un caudal ecológico para que las truchas que no se han adaptado a la vida anfibia, pues que vivan, ¿no? Y entonces ahora cae un poco más de agua. Y en invierno, cuando no la dan bebido, pues entonces la sueltan toda y entonces destruye el paseo en marea, que luego iremos en madera, que luego hizo el Concello de Dumbría, lo destruye sistemáticamente todos los años, una o dos veces, ¿no? Eso se transforma en un río muy espectacular y muy peligroso, ¿no? Y os voy a explicar por qué es muy peligroso, porque esos tubos, el agua, llega de arriba, ¿no? Entonces derivan el agua como los canales de los molinos, ¿no? La derivan hasta ahí y luego la meten por ahí. Y de vez en cuando se les llena de agua y cae el agua ladera abajo. Y como ladera abajo hay piedras, entonces las piedras caen y caen encima del paseo y lo destruyen también. O sea que lo que no destruye el agua lo destruyen derrumbamientos de piedras que no están señalizados, ¿no? Que ese es otro peligro grande que hay. Por ejemplo, un día como hoy podía ser, ¿no? Pero espero que no. Entonces, yo no sé qué más me quedaba. La Xunta, sí. Pues, la Xunta no le interesa esto nada. Esto sería, en un sitio civilizado, esto estaría protegido, tendría, bueno, todo eso que se ha ido consiguiendo más o menos, poquito a poco, ¿no? Estaría, digamos, esto considerado en los planes habría un apoyo a esto. Aquí no hay nada, ¿no? Esto somos lo que somos, claro. Eso es el tema, ¿no? ¿Algún sitio más de que hablar? Se dice que es posiblemente como la única cascada en Europa que no digo que hay en cascada. Yo creo que hay más sitios en Europa, ¿no? Sí, ya decía antes, ahí en la costa norte, por ejemplo, en Cabo Ortegal, cuando llueve hay unas cascadas que tienen 600 metros de caída desde arriba de todo hasta abajo. Pero esta, bueno, es muy vistosa, es muy bonita, la verdad, ¿no? Aunque no sea la única. Yo no sé, esa manía que tenemos todos de que lo mío es lo único, más grande, más largo, más, no sé, ¿no? Es una manía que tenemos los humanos, ¿no? Bueno, hay más, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Hay cascadas, en todos los ríos gallegos tienen cascadas como estas, solo que no tan aparentes, ¿no? Hay que pensar antes, cuando empezó a subir el nivel del mar, que digamos que subió 45, pues hay que pensar que toda esta ría era un valle fluvial, ¿no? Está 45 metros más bajo, imaginaos dónde estaba, ¿no? Pero prácticamente la cascada, que debe tener unos 35 metros de caída hasta la base de roca, ha estado ahí intacta siempre, ¿no?
Otra cosa es que esto no fuera una ría así más o menos pequeñita, sino que fuera un valle fluvial, ¿no? Pero la cascada lleva ahí pues muchos millones de años. Hablamos de 65 millones de años, más o menos. Podría ser la edad de la cascada, ¿no? Lo que implica que 75 millones de años sin ferroatlántica cayendo el agua y que aún encima haya aguantado, quiere decir que el granito del Pindo es muy duro, ¿no? Porque aguanta tanta circulación de agua, ¿no?